Luego se volvió al enmascarado, y cual si el gesto fuese una señal o una orden, éste se dirigió de nuevo a los dos espadachines. El caballero que acaba de marcharse, dijo, es digno de todo nuestro respeto y consideración. Pero no es él solo quien decide este negocio, y resulta conveniente que algunas cosas las maticemos un poco. Al llegar a ese punto, el enmascarado cambió una breve mirada con el fraile en espera de su aprobación antes de continuar, pero el otro permaneció impasible. Por razones de alta política, prosiguió entonces, y a pesar de cuanto el caballero que acababa de dejarnos ha dicho, los dos ingleses deben ser neutralizados, de modo, hizo una pausa, cual si buscase palabras apropiadas bajo la máscara. Más contundente, dirigió de nuevo un rápido vistazo al fraile, o definitivo. Vuestra merced quiere decir, empezó Diego a la triste, que prefería las cosas claras. El dominico, que había escuchado en silencio y parecía impacientarse, lo atajó alzando en una de sus desnudas manos. Quiere decir que los dos herejes deben morir. Los dos. Los dos, junto a la triste. El italiano volvió a silbar entre dientes al aire musical. Tiruri tata, sonreía entre interesado y divertido. Por su parte, perplejo, el capitán miró el dinero que había sobre la mesa, luego meditó un poco y se encogió los hombros. Igual da, dijo. Y a mi compañero no parece importarle demasiado el cambio de planes. ¿Qué me place?, apuntó el italiano, todavía sonriente. Incluso facilita las cosas, prosiguió a la triste, ecuánime. De noche, herir a uno de dos hombres resulta más complicado que despacharlos del todo. El arte de lo imposible, terció el otro. Ahora el capitán miraba al hombre de la máscara. Solo hay algo que me preocupa, dijo la triste. El caballero que acaba de marcharse parece gente de calidad y ha dicho que no desea que matemos a nadie. No sé lo que piensa mi compañero, mas yo lamentaría indisponerme con ese a quien vos mismo habéis llamado excelencia, sea quien sea, por complacer a vuestras mercedes. ¿Puede haber más dinero?, apuntó el enmascarado, tras ligera vacilación. Sería útil precisar cuánto. Otras 10 piezas de a 4, con las 10 pendientes, y estas 5 suman 25. 25 doblones para cada uno, más las bolsas de los señores Tomás y John Smith. A mí me acomoda, dijo el italiano. Era obvio que igual le daban 2 que 20 heridos, muertos o en escabeche. Por su parte, a la triste reflexionó de nuevo un instante y luego negó con la cabeza. Aquellos eran muchos doblones por agujerarle el pellejo a un par de donadies. Y ahí estaba justo lo malo de tan extraño negocio, demasiado bien pagado como para no resultar inquietante. Su instinto de viejo soldado olfateaba peligro. No es cuestión de dinero. Sobran aceros en Madrid, insinuó el de la máscara irritado, y el capitán no supo si se refería a la búsqueda de un sustituto o a alguien que le ajustara las cuentas si rechazaba el nuevo trato. La posibilidad de que fuese una amenaza no le gustó. Por costumbre, se retorció el bigote con la mano derecha mientras la zurda se apoyaba despacio en el pomo de la espada. El gesto no pasó inadvertido a nadie. En ese momento el fraile se encaró con Alatriste. Su rostro de asceta fanático se había endurecido y los ojos hundidos en las cuencas asateaban a su interlocutor.
arrogantes. Soy, dijo con voz desagradable, el padre Emilio Bocanegra, presidente del Santo Tribunal de la Inquisición. Al decir aquello pareció que un viento helado cruzaba de parte a parte la habitación, y acto seguido, en el mismo tono, el fraile detalló a Diego Alatriste y al italiano, de modo sucinto y con suma aspereza, que él no necesitaba máscara ni ocultar su identidad, ni venir a ellos como un ladrón en la noche, porque el poder que Dios había puesto en sus manos bastaba para aniquilar en el acto a cualquier enemigo de la Santa Madre Iglesia y de su católica majestad, el rey de las Españas. Dicho lo cual, y mientras sus interlocutores tragaban saliva de modo ostensible, hizo una pausa para comprobar el efecto de sus palabras y prosiguió, en el mismo tono amenazante. Sois manos mercenarias y pecadoras, manchadas de sangre como vuestras espadas y vuestra conciencia, pero el Todopoderoso escribe recto con renglones torcidos. Los renglones torcidos cambiaron entre sí una mirada inquieta mientras el fraile proseguía su discurso. Esta noche, dijo, se os confía una tarea de inspiración sagrada, etc. La cumpliréis a rajatabla, porque de ese modo servís a la justicia divina. Si os negáis, si escurrís el bulto, caerá sobre vosotros la cólera de Dios, mediante el brazo largo, terrible, del Santo Oficio. Arrieros somos. Dicho aquello, el dominico quedó en silencio y nadie osó pronunciar palabra. Hasta el italiano se le había olvidado la musiquilla, lo que ya era mucho decir. En la España de aquella época, enemistarse con la poderosa Inquisición significaba afrontar una serie de horrores que a menudo incluían prisión, tortura, hoguera y muerte. Hasta los hombres más crudos temblaban a la sola mención del Santo Oficio, y por su parte, Diego Alatriste, como todo Madrid, conocía bien la fama implacable del fray Emilio Bocanegra, presidente del Consejo de los 6 jueces, cuya influencia llegaba hasta el Gran Inquisidor y hasta los corredores privados del Alcázar Real. Solo una semana antes, por causa del llamado crimen Pesimium o crimen nefando, el padre Bocanegra había convencido a la justicia para quemar en la Plaza Mayor a cuatro criados jóvenes del conde de Monteprieto, que se delataron unos a otros como sodomitas en el potro del tormento inquisitorial. En cuanto al conde, un aristócrata maduro, soltero y melancólico, su título de grande de España lo había librado por los pelos de sufrir idéntica suerte, y el rey se contentó en firmar un decreto para incautarse de sus posesiones y desterrarlo a Italia. El despiadado padre Bocanegra había llevado todo el procedimiento de modo personal, y aquel triunfo acababa de afianzar su temible poder en la corte. Hasta el conde de Olivares, privado del rey, procuraba estar a bien con el feroz dominico. Allí no cabía ni parpadear. Con un suspiro interior, el capitán Alatriste comprendió que los dos ingleses, fueran quienes fuesen, y a pesar de las buenas intenciones del enmascarado corpulento, estaban sentenciados sin remedio. Con la iglesia habían topado, y discutir más resultaba. Amén de inútil, peligroso. ¿Qué hay que hacer? Dijo por fin resignado a lo inevitable. Matarlos sin cuartel, respondió fray Emilio en el acto, con el fuego fanático devorándole la mirada. ¿Sin saber quiénes son? Ya hemos dicho quiénes son, apuntó el enmascarado de la cabeza redonda. Mr. Thomas y Mr. John Smith, viajeros ingleses. Y anglicanos impios, apostilló el fraile con voz crispada de ira. Pero no os importa quiénes sean. Basta con que pertenezcan a un país de herejes y a una raza pérfida, funesta para España y la religión católica. Al ejecutar en ellos la justicia de Dios, rendiréis un servicio valioso al Todopoderoso y a la corona. Dicho esto, el fraile sacó otra bolsa con 20 monedas de oro y la arrojó con desdén sobre la mesa. Ya veis, añadió, que a diferencia de la terrena, la justicia divina paga por adelantado, aunque cobre a plazo. Miraba al capitán y al italiano como grabándose sus caras en la memoria. Nadie escapa a sus ojos, y Dios sabe muy bien dónde reclamar sus deudas.
Diego la triste hizo amago de sentir. Era hombre de agallas, pero el gesto iba encaminado a disimular un estremecimiento. La luz del farol daba un aspecto diabólico al fraile, y la amenaza de sus palabras bastaba para alterar la compostura del más valiente. Junto al capitán, el italiano estaba pálido, esta vez sin turituritata y sin sonrisa. Ni siquiera el enmascarado de la cabeza redonda se atrevía a abrir la boca.